Be water, my friend. Sé agua, amigo mío. Bruce Lee hizo mucho por popularizar la cultura china. Ahí estaba citando al maestro Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, manual de estrategia militar, pero también política y en las últimas décadas hasta empresarial y amorosa. El maestro Sun Tzu vivió hace 2500 años, pero sus enseñanzas perviven. En West Point, por ejemplo, donde se forman los marines del ejército más poderoso de la Tierra, o en la táctica política del Congreso de los Diputados. Daniel Tubau ha preparado una ingente y fascinante investigación sobre la estrategia china y Ana Aranda Baserot ha traducido de nuevo el texto del maestro Sun Tzu. En eso consiste El arte del engaño, que edita Ariel, bastante más que un libro sobre trucos y estratagemas de consumo rápido en una serie de televisión o un anuncio con veleidades exóticas. Soy Daniel Tubau, soy guionista, soy escritor evidentemente, soy director de televisión también y he sido durante muchos años y también soy profesor, doy clases de literatura, de guión, de dirección y de creatividad. El arte del engaño es una especie de... es un ensayo a propósito de la estrategia, ¿no? Es un análisis del pensamiento estratégico y para desarrollarlo lo que hice fue elegir el libro más famoso de estrategia, que es El arte de la guerra del maestro Sun, y que se incluye además ahí traducido y comentado. Y a partir de ese libro, pues ver cuáles son las claves de la estrategia. En primer lugar, la China y esta estrategia que empezó a competir con la occidental. Y en segundo lugar, de la estrategia en general, no solo aplicada al campo de batalla, sino a cualquier otro terreno. Hay un misterio porque no se sabe quién es el autor y no se sabe exactamente cuándo fue escrito el libro. Eso lo trato en la primera parte del arte del engaño y entonces busco quién podía ser este maestro Sun. Hay dos teorías fundamentales. Una dice que era hacia el año 500 antes de nuestra era y otra que vivió hacia el año 300 más o menos, ¿no? A lo largo de estos siglos, durante mucho tiempo, pues se ha seguido por los militares, ¿no? En China, curiosamente, siempre han intentado evitar la guerra, como dice el propio maestro Sun, pero de vez en cuando tenían que hacerla contra los mongoles, contra los manchúes, etcétera, y recuperaban los libros de estrategia y el más importante de ellos era el arte de la guerra del maestro Sun, ¿no? Pero también los propios chinos, curiosamente, ya lo emplearon en otros terrenos. Por ejemplo, en la medicina, de pronto se usan las paradojas y las curiosidades o reglas que nos da el maestro Sun, se usan también para curar las enfermedades y también se empleó, por ejemplo, en el arte del sexo. De pronto se trasladó todo lo que era el campo de batalla a la cama, ¿no? Y de pronto en la cama pues también triunfabas siguiendo ciertas reglas, etcétera, ¿no? Lo mejor es vencer sin luchar. Por ejemplo, ese es uno de los preceptos del maestro Sun, que dice que se tiene que evitar hacer la guerra lo más posible. Y seguramente una de las lecciones dentro de esto de vencer sin luchar, la mejor es vencer a tu enemigo no solo sin luchar, sino sin que él sepa que ha sido vencido. Eso ya sería rizar el rizo. Él ni siquiera sabe que ha habido una guerra y que la ha perdido, ¿no? Otro es el de, muy parecido al de Sócrates, aquel de conócete a ti mismo, pues el maestro Sun lo lleva más allá y dice, quien se conoce a sí mismo y conoce al enemigo no será vencido en 100 batallas. Esa era la cita favorita de Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? Una que es muy conocida gracias a Bruce Lee, porque Bruce Lee la tomó del arte de la guerra del maestro Sun, es esta de sé como el agua, ¿no? El Be water famoso que se hizo muy célebre por un anuncio de coches y tal. Y entonces sé como el agua que se adapta al terreno y que rehúye lo duro y se va por la parte débil. Pero como digo en el libro también, aquí curiosamente esta estrategia se le puede dar la vuelta y el maestro Sun se la da diciendo que si el enemigo es como el agua, también tú eso lo puedes aprovechar en tu favor, porque le puedes dirigir hacia donde tú quieres que vaya. Ese es uno de los objetivos del libro, quitarle al maestro Sun y al arte de la guerra todo este trasfondo de interpretación de una especie de folclorismo exótico, creo que en español se dice chinería, ¿no? De especie de imagen un poco rara y extravagante de China, y darle pues ese sentido de lo racional. El maestro Sun insiste mucho en esto, dice él está en contra de los oráculos y de las predicciones, etcétera, y él siempre dice que lo que hay que hacer es analizar la situación real, y si la analizas realmente, eso, si te conoces a ti mismo, conoces al enemigo perfectamente, es entonces cuando puedes vencer. También, como muestro, el maestro Sun dice la guerra es el arte del engaño, de ahí el título, El arte del engaño, en mi libro, y entonces es verdad que es
casi un manual del engaño, es un manual del engaño, a los espías, etcétera, pero también yo considero mi libro El arte del engaño como un antídoto contra el engaño. Precisamente al ver cómo todo el mundo engaña y cómo se engaña de muchas maneras, estás prevenido contra eso. O sea, que no es solamente, digamos, para aprender a engañar, sino para no ser engañado. Se piensa, y hay razones para pensar que sí, que actualmente se está aplicando mucho los preceptos del maestro Sun en la política internacional de China, ¿no? Ahora, por ejemplo, está venciendo sin luchar, no está haciendo guerras, digamos, militares, está haciendo una expansión por todo el planeta de manera, digamos, pacífica. Por ejemplo, en África está consiguiendo ahora introducirse mucho, pero sin implicarse en ningún conflicto militar. No sabemos si podrá seguir haciéndolo siempre, pero por ahora el movimiento, por ejemplo, con Japón, con Taiwán, donde ha tenido problemas, con Corea del Sur, los está, digamos, llevando a su círculo mediante la dependencia. Y además el presidente de China actual y el vicepresidente, los dos son grandes maestros del Go, del juego del Go, que en realidad es un juego chino que se llama Weiqi, y en el Go, en vez de derribar al rey, lo que haces es ocupar territorios a veces sin luchar. Dices, esto ya está perdido, y ya pues el rival dice, acepto que todos estos recuadros son tuyos, ¿no? La mentira muchas veces, por ejemplo en el caso del maestro Sun, tiene un efecto positivo. Lo dice el propio maestro Sun, el engaño es muy importante, pero también es muy importante la fuerza. El primer emperador, cuando unificó China, le quedaba un último reino por conquistar, que era el reino además más experto en el arte militar, donde se cree que a lo mejor era el maestro Sun, que es el reino de Qi. Y justo cuando ya íbamos a ver el enfrentamiento final entre los dos grandes poderes de la época, el reino de Qin, del que lo unificó, hizo una demostración militar tan extraordinaria que su rival Qi se rindió sin guerra, ¿no? O sea que la última batalla de la unificación de China fue vencer sin luchar, ¿no? Y no hubo ningún muerto y bueno, se conquistó todo un gran estado sin guerra, ¿no? También pasa una cosa con el engaño, que es que también lo dice el maestro Sun, que hay que tener cuidado. Cuando todos engañan, el engaño pierde efectividad, ¿no? Eso lo hemos visto un poco en España también, donde ha habido mucho tactismo políticamente, y entonces al final, si tú sabes que el otro te va a estar engañando todo el rato, pues entonces el engaño, cuando funciona realmente, es cuando el otro no sabe que está siendo engañado y no sospecha que está siendo engañado. Si ya está muy prevenido, pierde bastante poder, ¿no? Y entonces yo diría que seguir los preceptos de manera más simple, más tactismo, pues podríamos decir que el más taxista pues seguramente es Podemos, ¿no? Digo, yo dentro de los partidos políticos ha estado cambiando muchas veces de opinión. También ha cambiado Pedro Sánchez, que ha ido yendo de un lado para otro y tal, ¿no? Pero Podemos seguramente más, en este sentido, más trivial. Pero también, ¿qué le ha pasado a Podemos? Precisamente esto, que casi nadie ya confía en ellos. No confían en que sigan una línea, no confían en negociaciones con ellos. Pedro Sánchez directamente no ha negociado con ellos. Podría haber abierto una negociación para hacer un gobierno mixto o poner algún ministro. Nada, ni siquiera, porque está como muy defraudado por momentos anteriores. Entonces, si tú no muestras una cierta fiabilidad, por lo menos en algunos terrenos, al final también pierdes un poco la confianza a los demás, ¿no? Aparte de opiniones políticas, me refiero simplemente al tactismo, ¿no? Hay una curiosa paradoja, ¿no? Que es que es verdad que ahora hay las fake news y esto todo es una posverdad, etcétera, pero curiosamente casi sucede lo contrario. Hay muchas mentiras, pero también estamos todo el rato mucho más atentos a esas mentiras, con lo cual han perdido también efectividad, creo yo. Antes, digamos que los engañadores engañaban mejor porque no se pensaba que estaban engañando, y ahora pues sabemos que todo el mundo está engañando un poco y estamos más prevenidos, ¿no?